Todos bienvenidos, estamos en su canal La Instrucción, la espiritualidad renovada. En este día traemos otro tema de reflexión, de conocimiento, de aprendizaje. Cada vez queremos traer una exposición un poco diferente, pero que vaya acorde a lo que cotidianamente vivimos. Y hoy pues no va a ser la excepción. Hoy estaremos hablando acerca de no juzgar, de más bien perdonar. Y para esto pues obviamente vamos a utilizar la Biblia, que tiene en su romanticismo pues el español. Por lo tanto, por eso encontramos esa palabra no juzguéis, más bien perdona. Así que sean todos bienvenidos, pónganse incómodos. Vamos a estar un ratito aprendiendo, o más bien reflexionando con base en esta palabra. No juzguéis, más bien perdona. ¿Por qué? Y podemos comenzar entonces con esta pregunta. ¿Por qué el Cristo nos enseña a no juzgar al prójimo? ¿Se ha puesto a reflexionar en esto? Dice, para que no seamos igualmente juzgados, pues actuarán para con nosotros del mismo modo que actuamos para con ellos. ¿Qué sucede? Que conforme a lo que nosotros demos, eso mismo vamos a recibir. Pues dice, se empleará con vosotros la misma medida de que os hayáis servido para con los otros. Entonces, quiere decir que es un boomerang, que es de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Recuerden que el amor universal nos habla que somos una unidad, que lo que pasa con unos sí debe llevar a reflexión a los otros, porque va a poder replicarse muy posiblemente en nuestras vidas. Entonces, por lo tanto, debemos ser sabios en nuestra manera de conducirnos, ¿sí? Otra pregunta, ¿por qué el maestro recomendó a los escribas y fariseos la observación de la ley de Moisés que mandaba apedrear a las adúlteras? ¿Sería eso lo que estaba tratando de decir? Pues la verdad es no. Según el libro considerado por algunos sagrado, él dio a sus inquisidores la responsabilidad de castigar, con la condición de aplicar la pena a la autoridad moral que cada uno tuviese. Pero ninguno sobre la tierra fue facultado para que juzgara, para que señalara, para que condenara, para que castigara. Eso lo hace en la sociedad, pero en su origen Dios no hace eso en absoluto, porque si no se estaría contradiciendo. Y por eso muchos dicen que el verdadero Dios, el creador de tu alma y la mía, el creador del universo, se contradice y entonces manda a matar, manda a hacer cosas malas sabiendo que las prohíbe. Y eso sabemos que no es así. Por eso se encuentran muchas contradicciones en el libro sagrado, pero es porque en el transcurso de los siglos, de estos siglos que han pasado, el hombre ha metido la mano allí, en este libro. Por lo tanto, pues es necesario aprender a rescatar lo poco que queda. Entre esas, obviamente, lo que tiene que ver con la ética moral. Entonces, aunque las leyes humanas señalen los preceptos legales a seguir, debemos siempre analizarlos a la luz de nuestras propias acciones. Solo entonces percibiremos si tenemos o no autoridad moral para aplicarlos en ellos, ¿cierto? Cosa que es bastante dudoso, porque todos de alguna manera erramos, ¿sí? Ahora, ¿por qué los viejos se apartaron, sí, de hacer lo correcto, ¿sí? De lo primero que se dijo? Pues porque, tocados por la palabra del maestro, reflexionaron sobre las innumerables faltas cometidas a lo largo de la vida y se reconocieron más pecadores que los jóvenes, sintiéndose por lo tanto incapaces de condenar un acto que tal vez ya hubiese practicado alguno. Y es eso,
refiriéndose a la mujer que supuestamente encontraron en adulterio, pues obviamente, pues cómo van a apedrear una mujer que había cometido un error. ¿Y dónde está el hombre? Del hombre no hablan absolutamente nada. Por eso tenemos que fijarnos en las narrativas que allí encontramos. La vida es una, llevándonos por un lado al reconocimiento de las propias faltas. La vida es sabia y maestra que nos enseña las lecciones de la humildad y de la indulgencia, y por otro a la comprensión de las faltas ajenas. Por eso debemos siempre reflexionar en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de dirigirnos hacia otros. Debemos tener consideración y analizar todo desde cada punto de vista. De acuerdo al relato, en aquella ocasión, ¿cuál de entre los presentes poseía condiciones morales para juzgar a la mujer adúltera para poder apedrearla? Pues la verdad, allí en este caso, el único que tenía una justicia sana era el Divino Maestro. Él fue el espíritu más elevado que existió y haya existido sobre la tierra, y solo de él, entre todos los presentes en aquella ocasión, solo él, únicamente él, podría juzgarla y podría condenarla, ¿sí? El Cristo estuvo entre nosotros para dar testimonio del bien y de enseñarnos una nueva moral basada en el amor al prójimo. Lo que no queremos para nosotros, no lo deseemos a nuestros hermanos. Entonces, seamos personas entendidas y aprendamos que a nada ni nadie debemos juzgar o señalar. No lo hizo el Divino Maestro. Ahora, teniendo toda la autoridad del mundo, ahora mucho menos tú o yo. ¿Cómo entonces actuó mientras tanto el maestro con la pecadora? Pues él no criticó su procedimiento, no la trató con desprecio ni exigió arrepentimiento. Se limitó a decir que como los demás tampoco la condenaba, y le mostró que nada estaba perdido, pues tenía una nueva vida por delante desde que buscase la práctica del bien. ¿Será eso lo que tú estás haciendo en la actualidad? Tampoco yo te condenaré, dijo, vete, y en el futuro no vuelvas a hacer eso, ¿sí? No vuelvas a errar de esta manera. El Cristo actuó conforme el plan del Creador del universo, donde no hay víctima ni victimario, y tampoco culpable o acusador. Todos hacemos uso del libre albedrío que Él nos dio, para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro sano desarrollo evolutivo. Por eso Él no interviene nunca en nuestras decisiones, porque lo que nosotros recibimos es más que merecido, porque Él mismo lo dijo, lo que usted siembre, eso va a cosechar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos enseña el Maestro Divino cuando dice: aquel de entre vosotros que esté sin pecado, sin ninguna falta, sin haber errado, entonces que sea quien tire la primera piedra? Pues el Maestro nos enseña que no debemos juzgar con más severidad a los otros de lo que nosotros juzgamos a nosotros mismos. No condenar en otro aquello de lo que ya nosotros absolvimos. Por lo tanto, debemos tener un equilibrio total en nuestro juicio. Antes de atribuir a alguien una falta, veamos si la misma censura no nos puede ser hecha a nosotros. Ahora, el hecho de que tú no hagas lo de una adúltera, eso no quiere decir que tú seas libre de algún juzgamiento o alguna condena. Porque de alguna manera u otra, pues vinimos a aprender, vinimos a conocer, vinimos a evolucionar. Por lo tanto, se evoluciona a prueba del error y de corregirnos, ¿verdad? Por lo tanto, no debemos juzgar. Debemos tomar al pie de la letra entonces la enseñanza del Maestro. Jamás critiquemos o manifestemos censuras a las acciones ajenas. Ciertamente que no.
no debemos hacer censura a las acciones ajenas. Habrán ocasiones en nuestra vida en que la crítica a las acciones ajenas será necesaria, bajo pena de estar con nuestro silencio y nuestra omisión, contribuyendo para perjudicar a otro, diseminando el mal de entre las personas o retardarlo el progreso al prójimo, ¿sí? Entonces debemos reprobar la conducta perversa de alguien, ¿sí?, que contribuye en ciertas ocasiones. Se constituye como un deber, porque de ahí resulta el bien para ti o para la humanidad, y porque a no ser así jamás se reprimiría el mal en la sociedad. Entonces debo ser, vuelvo y reitero, ser bastante equilibrado en mis pensamientos, en mis juzgamientos, y en saber de que esa otra persona que está en aprietos por el error que cometió, pues la verdad vino a aprender al igual que yo. Entonces no debo censurarlo, más bien debo analizar de allí y extraer de allí la enseñanza de vida. Ahora, ¿cuándo no es necesaria la crítica? Cuando tiene un propósito de desacreditar a la persona cuyos actos se critican, sin ninguna intención de auxiliarle en el progreso o evitar la práctica del mal. Este propósito nunca tiene excusa, por cuanto se trata de maledicencia y maldad de quien critica. Siempre busca no solamente censurar a la otra persona, sino también de hacerla sentir mal y de desaprobarla ante la sociedad. Ya miramos entonces, antes de atribuir a alguien una falta, veamos si la misma censura no nos puede ser hecha a nosotros. Antes de juzgar a alguien con severidad, procuremos ser tan indulgentes para con él como lo seríamos para nosotros. Por eso es que debemos de no juzgar, pero sí de perdonar las ofensas, ¿sí? Esto hace parte de la benevolencia tuya. De acuerdo con las enseñanzas del Maestro, entonces, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar a nuestro hermano y no juzgarlo? Pues debemos perdonarlo infinitas veces, pues no hay límites para el perdón. Al decir que debemos perdonar no solamente 7 veces, sino 70 veces 7, el Maestro nos enseña a no contar las ofensas recibidas ni los perdones concedidos. Hace parte del aprendizaje de cada cual. Por lo tanto, debo pasarlo por alto. Debemos perdonar infinitamente, pues no hay límites para el perdón. Entonces, perdonarás cada ofensa tantas veces como ella te fuera hecha. Serás blando y humilde de corazón sin medir tu mansedumbre. No por eso entonces vanagloriarse, es que yo soy muy buena gente, yo perdono a todo el mundo, y entonces ir pregonando eso. No, eso es inmadurez espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿el perdón forma parte de las leyes de Dios? Pues ciertamente el perdón forma parte de la ley del amor, de tal modo que si no perdonamos a nuestro prójimo, pues eso mismo ocurrirá con nosotros. Tampoco nos van a perdonar. El mismo Maestro nos enseña, Padre, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quien nos ofendió. ¿Será que usted es el que hace uso diariamente de esta oración, pero que diariamente también está contribuyendo a no perdonar, sino más bien a juzgar, a condenar, y más bien a llenarse de rencor y a olvidarse de la benevolencia que nos fue dada? Porque es que si nosotros somos hijos del Dios creador del universo, entonces debemos obrar como Él. Él no condena, Él no juzga, Él no castiga. Esos subjetivos o esos elementos fueron colocados por el hombre, ¿sí? Tal vez el propósito era bueno, ¿sí?, para que el hombre corrigiese su mala conducta, pero a la postre muestra como si fuera un Dios humano, y un Dios humano se enoja, un Dios humano condena, juzga, castiga,
mata, destruye. Eso hace un Dios humano. Pero el verdadero creador del universo, el Dios todopoderoso, es totalmente diferente. Y de hecho, en la escritura dice que Él no es humano, ni piensa como nosotros, ni actúa como nosotros. Entonces es hora ya de entender esto. Perdonando siempre, siendo indulgentes, caritativos, generosos, pródigos en amor al prójimo, y todo cuanto hiciéramos, Dios nos concederá el doble de lo que nosotros hagamos o hacemos. De ahí que el Señor os reconstituirá, perdonad que el Señor os perdonará, y rebajaos que el Señor os elevará, humillaos que el Señor hará que os sentáis a su derecha. O sea, que realmente seamos verdaderamente hijos de Él. ¿Sí? ¿Por qué? Por nuestra sana conducta. Ahora, y si la ofensa fuera muy grave, ¿qué actitudes debemos tomar? Porque ese es el pensar mucho, pero es que mire, es un criminal. Mire lo que hizo, mire como tal. Más que nunca debemos perdonar, por cuanto el mérito del perdón es proporcional a la gravedad de la ofensa. Ningún mérito existe en revelar los agravios de nuestro hermano, si no pasan de hechos irrelevantes. Por lo tanto, no hay mérito en yo juzgar, y menos proclamar por todo el mundo la falta que ha cometido mi hermano, el prójimo, hacia mí. Entonces, perdonad a vuestros hermanos como precisáis que ellos los perdonen si vosotros no lo hacéis. ¿Cuál es entonces la responsabilidad que poseemos con referencia al perdón? Aquellos que conocen las enseñanzas del Maestro al respecto, porque es que hay muchos, millones, que dicen dizque conocer al Maestro y seguir dizque la doctrina del Maestro. Y si el mismo Maestro Divino seguía las enseñanzas del Padre y no juzgó, y no condenó, y no castigó, la pregunta sería: ¿por qué tú sí lo haces? ¿Sí? ¿Por qué eres tan severo contigo mismo? Porque es que cuando lo haces con tu prójimo, lo estás haciendo contigo mismo. Teniendo la bendición del esclarecimiento, se hacen más responsables de dar testimonio de estas enseñanzas, no solo por palabras, sino sobre todo a través de actos, ¿sí? Olvidad el mal que nos han hecho y no penséis sino en una cosa: en el bien que podéis hacerle a ese mismo y a todos los que le rodean. Entonces, existe el verdadero perdón cuando se guarda rencor a alguien, porque hay gente que dice: yo perdono pero no olvido. Pues la verdad, en esta acción no existe el verdadero perdón. El verdadero perdón es aquel que sale de un corazón manso, humilde, libre de odios y libre de resentimientos. Solamente este es agradable a Dios. Cuidado, por tanto, de apartar de vuestros pensamientos todo sentimiento de rencor. Debemos tener, pues Dios sabe lo que pasa en el fondo del corazón de cada uno de sus hijos, porque recuerde que somos energía y eso vibramos. Y si tú eres rencoroso, si tú eres una persona que vives cargada, que por la sociedad, que por el mundo, que por el clima, que por el vecino, que por aquel, que porque el que me agravió, el que no me saludó, el que me hizo mal, nosotros debemos entonces perdonar, ¿sí? ¿Cuál es el pensamiento que debe envolver el sueño del verdadero creyente? Porque es que usted no necesita ser parte de ninguna comunidad religiosa, solamente necesita ser creyente del verdadero Dios que creó nuestra alma y el universo. Y si somos creyentes de ese Dios, entonces, de ese Dios verdadero, entonces debemos olvidarnos de todo rencor. El de que en el transcurso de aquel día nada hizo contra su hermano, y si acaso fue ofensivo por alguien, debe ya perdonarlo. Pues feliz, pues, de aquel que puede
de aquel que puede todas las noches dormir diciendo, nada tengo contra mi prójimo, porque lo estaría haciendo contra mí mismo. Entonces, la primera conclusión es, la práctica del perdón es el mayor beneficiado en quien perdona. Eres tú. Cuando tú perdonas a alguien su ofensa, sea cual sea, grande, mediana, pequeña, la que sea, el primer beneficiario eres tú. ¿Sí? Pues este obtiene las bendiciones de Dios y restablece su paz interior a través de la armonía con el prójimo, la armonía con sí mismo. ¿Sí ven? Entonces, debemos poner en práctica todo esto. Veamos entonces otra parte del perdón de las ofensas. Debemos perdonar indistintivamente a todos cuantos nos ofendan. La verdad es que sí. Debemos perdonar siempre a todos, amigos y enemigos, pues perdonar a los amigos es darles una prueba de amistad. Y perdonar a los enemigos es pedir perdón para sí mismo. ¿Me lo repito? Debemos perdonar siempre a todos, amigos y enemigos. Pues perdonar a los amigos es darle una prueba de amistad y perdonar a los enemigos es pedir perdón para sí mismo. Perdonar las ofensas es mostrar el mejor de lo que se era, ¿sí? Siempre, de lo que es y de lo que era. ¿Cómo se refleja en nuestra vida la actitud de perdonar o no? Pues si perdonamos también seremos perdonados, porque lo que usted siembra eso cosecha, ¿verdad? Si por el contrario somos duros, exigentes, inflexibles y nos valemos del rigor hasta por una ofensa leve, recibiremos el mismo tratamiento. ¿Sí? ¿Cómo quieres que Dios olvide que cada día tenéis mayor necesidad de la indulgencia? Hay aquel que dice, nunca perdonaré, pues por él no pronuncia su propia condenación, entre comillas, ¿ves? O sea, él mismo está exponiendo su alma ante los demás seres para que no le perdonen ninguna de sus faltas. La certeza que siempre nos acude de que somos ofendidos y tenemos la razón por nuestro lado, nos vuelve propensos a perdonar. Pues la verdad es que no. Este procedimiento nos endurece el corazón, pues nuestro orgullo y vanidad nos lleva a creer siempre que estamos o tenemos la razón. Por eso, al enfrentar tales situaciones, consultemos nuestro íntimo interior y si somos honestos, admiremos, ¿sí? O admitamos que en la mayoría de las veces somos nosotros los agresores por nuestra forma de hablar, de pensar, de exponer las cosas, por nuestra actitud o nuestra falsa actitud de hipócritas. En esta lucha que comienza con un alfilerazo y acaba con una ruptura, fuimos nosotros quien tiró la primera piedra. Nos cabe ser indulgentes con la susceptibilidad del prójimo. Si nosotros no aprendemos a conocernos a nosotros mismos, a tolerarnos, a cambiar nuestra actitud de rigidez, a toda hora esa actitud condenatoria, de señalamiento, pues esto nos va a causar muchísimos problemas, porque es esto lo que nos va a llevar a vibrar en esa actitud negativa, y por eso cuando llegan a muchos lugares y con solo llegar ya está mostrando hostilidad en su forma y en su hablar o expresión, pues con eso va a concluir en algo bastante mal y eso se va a replicar, entonces eso mismo le van a atender de esa manera. Entonces, y si analicemos si no exaltamos los ánimos por medio de represalias, contribuyendo para degenerarse en una querella grave, en un desentimiento que podría ser fácilmente superado. Si de vosotros dependía impedir las consecuencias de un desentendimiento y no lo impediste, pues verdaderamente sois culpable. Culpable. ¿Sí ve? Entonces,
¿Qué actitud debemos tomar cuando examinamos a fondo nuestra conciencia? ¿Sí? ¿De nada nos censuramos? ¿O sí? Seamos indulgentes para con las flaquezas de nuestro hermano y utilicemos clemencia para con él, rogando a Dios en nombre del Maestro por su esclarecimiento y progreso espiritual. Admitamos finalmente que de ninguna censura os reconocéis merecedores. Mostraos clementes y con esto solo haréis que vuestro mérito crezca. De otra manera, borró lo poco que usted haya aprendido y lo poco que haya corregido, si mantiene esta actitud siempre. ¿Es posible perdonar a alguien y alegrarse por un mal que le advenga? En este caso no hay verdadero perdón, pues quien así actúa guarda rencor al prójimo y alimenta en el corazón el sentimiento de venganza. Eso es malísimo, pues de hecho, dijimos ahora que eso se replica, eso le puede venir. El perdón es un acto de amor, por eso quien perdona a alguien sinceramente no puede regocijarse con el sufrimiento de ese, en absoluto. Eso es maquiavélico, ¿sí? Eso es desastroso y eso es mostrar la condición de tu alma, ¿sí? Por eso debemos corregirnos nosotros, no buscar a quién corrijo, a quién señalo, a quién juzgo, sea por esta actitud buena o mala. No, señor. Perdonar es simplemente apartarse del agresor. Pues no exactamente. Aquel que dice perdonar, pero que jamás se aproxima al enemigo, no perdonó verdaderamente. Aún guarda en el corazón odio y resentimiento. No queriendo decir entonces que si tú rompes con tu pareja y tal cosa porque es desleal, entonces por eso entonces tienes que vivir con ese desleal toda la vida porque lo perdonaste. No, tú lo puedes perdonar, se acerca a darle, a otorgarle ese perdón, a hablarle y decirle que se corrija en ese aspecto, y adiós, pero sin rencores, sin venganzas y sin alegrarse de que le vaya mal. El rencor es siempre señal de bajeza e inferioridad. Te lo repito, el rencor que tú sientes es siempre señal de bajeza y de inferioridad. Entonces, ya para ir concluyendo, ¿cuál es el verdadero perdón? Pues es aquel que echa un velo sobre el pasado, olvida las amarguras y elimina las quejas, haciendo posible una convivencia fraterna. Se lo repito, el verdadero perdón es aquel que echa un velo sobre el pasado, olvida las amarguras y elimina las quejas, haciendo posible una convivencia fraterna. El olvido completo y absoluto de las ofensas es peculiar de las grandes almas. El olvido completo y el absoluto de las ofensas es peculiar de las grandes almas, o sea, hace parte de esa grande alma. ¿Cómo podemos entonces vivenciar esta enseñanza, este tema de el perdón, de no juzgar y de perdonar? Pues buscando liberarnos del sentimiento de odio y de amargura que guardamos en nuestro corazón, ¿sí? De nuestro ser hacia nuestro prójimo. A través del perdón sincero y paralelamente evitando que simples disensiones deriven por la malquerencia y la enemistad. Por la vivencia constante de la fraternidad enseñada por el Maestro Divino. Cuando transportamos para la vida práctica las luminosas enseñanzas del Cristo, prefiriendo perdonar en lugar de represalias, retribuyendo al mal con el bien, la paz y la alegría harán morada permanente en nuestros corazones. Que ese es el propósito. Cuando Dios nos ama, debemos entender el amor de nuestro Creador. Él nos ama siempre, nos ha amado siempre,
erremos o no, porque somos creación de Él, pero debemos aprender a ser hijos de Él. Dentro de cada uno de nosotros está la chispa divina. Sí, hay un pedacito de Dios en nosotros y Él es perdonador. Y Él no juzga, no condena, Él no castiga, Él no es un Dios castigador. Recuérdelo. De lo contrario sería un Dios humano. Y los dioses humanos son perversos y buscan siempre un beneficio. Y el verdadero creador de las almas, de la tuya y de la mía, el creador del universo, jamás, jamás buscará vengarse ni tener rencor hacia ti ni hacia nadie. Esperamos que esta enseñanza o esta clase o esta exposición pueda servir para tocar su corazón, para que sea un corazón flexible, para que antes que nada busque en su interior el transformarse, el cortar de su corazón, de su mente, de su alma, todo resentimiento, toda amargura, toda falta de perdón. Eso debemos hacer para que anide en nosotros la fraternidad y la paz. Porque el amor de nuestro Creador está compuesto de 3 elementos: unidad, armonía y orden. Ese es el amor divino. Y ese está en cada célula de tu cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, asimismo como estamos por dentro, debemos ser por fuera, con nuestro prójimo, sea quien sea, y haya hecho o no haya hecho esto o aquello. Siempre debe primar el amor de nuestro Padre, la divinidad de nuestro Padre, ese pedacito de Dios que hay en nosotros. Debemos entregarlo, enseñarlo, mostrarlo a los demás, siendo entonces benevolentes y llenos de amor hacia todos los que nos rodean. Este entonces era el tema que traíamos para hoy de no juzguéis, más bien perdona. Mientras tanto, les queremos invitar para nuestro próximo tema. También recuerden compartir con otras personas estas exposiciones, y también no olviden suscribirse y darle me gusta. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga.